Lo que me pasó a mí es que cuando empecé a aprender las historias de las economías circulares, empezando por la del Zonte, Bitcoin Beach, y después cómo este concepto se contagió y fue tomado en otros lados, es como que son historias que te llenan el corazón de esperanza. Porque vos decís, pará, cuando realmente corregís el dinero, empieza a corregirse la sociedad muy rápidamente. La baja en la preferencia temporal en estas comunidades es espectacular. Inmediatamente cuando se empezó a usar Bitcoin en El Salvador y también a raíz de las mejoras en la seguridad, los jóvenes dejaron de soñar con irse a vivir a Estados Unidos. Era el sueño colectivo compartido por toda la población joven que no estaba vinculado a las maras, era irse del país. Y de golpe, cuando empezaron a aparecer oportunidades, cuando empezó a aparecer el turismo, cuando empezaron a pensar en el ahorro, porque Bitcoin, al apreciarse de valor a largo plazo, vuelve a hacer que tenga sentido ahorrar. Cuando uno empieza a ahorrar, sin darse cuenta, empieza a pensar en el futuro. Cuando pensás en el futuro, de golpe querés estudiar una nueva profesión, o querés aprender un nuevo idioma, querés aprender a ser profesor de surf, como pasó a muchos chicos en Bitcoin Beach, o querés abrir una tienda para atender al turismo receptivo. Entonces, cuando empezás a pensar en el mediano largo plazo, empiezan a aparecer un montón de componentes de cohesión social que estaban perdidos en el mundo fiat, que a mí me sorprendieron, yo no me lo esperaba. Pero de golpe te importan más las relaciones con tus vecinos, porque no es que estás esperando que el día de mañana, si te pasa una catástrofe, te venga a ayudar el Estado, como pasó en España con la Dana, que vimos cuando hay una catástrofe natural, cuando necesitas realmente ayuda, el Estado quebrado de la actualidad no está. Entonces, ¿quiénes están? Están tus vecinos, está tu comunidad. No. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Kurman. Gabriel es un misionario del mundo Bitcoin, es el cofundador de proyectos pioneros como Rustock, la primera sidechain de Bitcoin para contratos inteligentes, Callbanks, una firma de servicios blockchain para bancos y gobiernos, la querida Bitcoineta, una iniciativa educativa móvil en América Latina, e IFEB, enfocada en la inclusión financiera. Además, es coautor del libro Economías Circulares de Bitcoin, que explora cómo Bitcoin puede transformar comunidades enteras, y cofundador de Bitcoin for Humanity, una organización que pone la tecnología al servicio de la humanidad con liderazgo impulsado por propósitos, promoviendo economías circulares basadas en Bitcoin, especialmente en regiones emergentes como África y América Latina, fomentando la educación financiera, la adopción sostenible y el empoderamiento comunitario. Hoy vamos a hablar de sus proyectos y de Bitcoin como herramienta para transformar la realidad. Gaku, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar aquí conversando contigo sobre todos estos proyectos y estos casos de uso de la tecnología Bitcoin que tanta alegría nos traen, ¿no? Exacto, tanta alegría nos trae y claro, nos da esta maravilla de cuando uno está en Bitcoin, habla, quiere hablar más y se quiere conectar con gente y descubre proyectos y descubre casos de uso y se va por los distintos rabbit hole, como te contaba antes de arrancar, que yo hablo con los pibes africanos y me encantan las cosas que hacen, cómo usando Bitcoin pueden modificar la realidad cotidiana y tener un presente y un futuro aún mejor. Pero vamos a la primera pregunta que le pregunto a todos los que pasan por acá y es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Y a mí, yo soy como un hijo de la BitConf, ¿viste? La conferencia esta que es la más antigua de Bitcoin en Latinoamérica, que empezó en el 2013. Y yo como economista me enteré por los diarios de Bitcoin, no entendía demasiado. Había muchas cosas del sistema financiero tradicional que no me cerraban. Esta sensación que tenemos tanto los argentinos de como que el sistema está en nuestra contra, ¿no? De ir de crisis en crisis, de todo el esfuerzo de una vida, que cada 10 años se pierde toda la riqueza acumulada de la familia, ya sea por un corralito bancario, por una devaluación, y esta sensación de que la carrera de la rata cada vez hay que correr más y uno está más metido en pérdidas o en deudas, con mayores carencias a nivel personal, pero sobre todo a nivel social y comunitario. Y cuando escuché de Bitcoin, fui a la BitConf, tuve 48 horas como Neo en la Matrix, ¿no? De información, speakers de todo el mundo que vinieron muy amablemente a la Argentina, gracias a la organización de Franco, Rod y Dieguito, que armaron esa BitConf.
y me voló la cabeza. Entendí un montón de cosas que no entendía sobre el sistema financiero. Aprendí más de economía en esas 48 horas que en 5 años de carrera. Y, y desde ahí tuve como esta doble sensación, ¿no? De decir, hay un mundo a ser construido y por otro lado, esta tecnología no es ni buena ni mala, va a ser utilizada tanto por los que controlan el sistema tradicional como por los que quieren un mundo diferente y es muy importante involucrarse y asegurarnos de que estamos construyendo o utilizando esta tecnología para beneficiar a la mayor cantidad de personas del planeta. Así que eh, creo que desde un comienzo tiene que ver mucho también con la cultura bitcoiner de Argentina y de Latinoamérica, de haber visto a Bitcoin como una herramienta de empoderamiento y de lucha social. Y eso ha llevado, bueno, a todos estos proyectos que a lo largo de los años hemos ido creando, que vos mencionabas al principio. Perfecto. Bueno, Rustock hemos hablado un montón con Diego. Vamos a tener a Milton, que es un embajador Rustock mexicano. Hemos hablado con Mario Chico. Vamos a tener a Tamara Lerner. Así que no vamos a hablar más de Rustock. La verdad que totalmente agradecido que ellos, tanto vos también, que vienen, todos vienen, hablan. Espectacular, se prestan a enseñarle. Quiero hablar un poquito de cómo nació el tema de la Bitcoineta. Porque estuve con los chicos de Bitcoineta Europa, pero ¿cómo nació? Porque sé que el proyecto nació en Argentina. Sí, la idea de la Bitcoineta nació en la BitConf de Colombia, el año 2017. eh, Cuando año tras año hacíamos la conferencia en distintos países y veíamos el impacto que la conferencia generaba en las comunidades locales, la cantidad de startups, de ideas, de empresas, de sociedades, de personas que cambiaban su vida y la de sus familias a través de la información y el conocimiento que transmitía la conferencia, pero de alguna forma, viste, siempre esta sensación de no estamos haciendo lo suficiente, podríamos estar haciendo más. ¿Cómo llevar esta información no a las capitales de los principales países, sino a cada rincón de cada país? Esta energía, estas ganas de compartir, estas ganas de devolver, de aportar conocimiento a quienes piensan que por ahí Bitcoin no es para ellos porque no saben de economía o porque no saben de finanzas o porque no saben de tecnología. Y la Bitcoineta nació como eso, como un proyecto que busca hablar de Bitcoin en forma llana y simple, de contarle a todo el mundo que Bitcoin es para todos y que Bitcoin tiene que estar al alcance y disponible para absolutamente todos. Entonces, si uno no puede ir a una conferencia o a una ciudad capital, bueno, Bitcoin llega a ti a través de la Bitcoineta, que empezó como una camioneta patrocinada por la Fundación Bitcoin Iberoamérica y por la ONG Bitcoin Argentina, que con voluntarios que se proponían para manejar en distintos viajes, iba a las ciudades del interior de Argentina. Después, en el año 2018, cruzamos la cordillera y fuimos a Chile, a la BitConf de Chile. Fue a Bolivia, fue a Paraguay, fue a Uruguay varias veces, hizo una gira por Brasil, por todas las regiones de la Argentina y es increíble el impacto que generaba. Nos llamaban de todas las radios locales, llegó Bitcoin a Junín y la gente se interesaba y preguntaba. Y después en el año 2021, cuando decidimos hacer la BitConf en El Salvador, después de que Bukele anunció la ley Bitcoin, todavía estaban las restricciones del COVID. Entonces cuando el equipo de voluntarios salió manejando, se quedó trabado entre Bolivia y Perú. Viste que había que hacer 15 días de cuarentena, era una locura. Entonces me llamó Chevy en su momento y me dije, tenemos un problema, faltan 2 semanas para la conferencia y no llegamos, no nos van a dejar, tenemos que ir a rescatar a los chicos que quedaron ahí trabados. Entonces nos inspiramos en el Honey Badger, al que nada lo detiene, y gracias a Rod y a la generosidad del FBI, se compró una segunda Bitcoineta que se le regaló al equipo de Bitcoin Beach, que es la que está hoy ahí en exposición en el Zonte, y eso como que abrió la puerta a que el proyecto sea grande y sea internacional. Después, unos meses más tarde, los chicos de Bitcoin Beach le regalaron un vehículo a Bitcoin Ekasi, que tú lo tuviste en el canal, a Herman, y esa fue la primera Bitcoineta africana. Y hoy hay como 9 vehículos por Europa. Tenemos una en Chile, en la economía circular de Pichilemu, que se estrenó hace poco. Ayer me llamaron para lanzar una nueva Bitcoineta en Kenia.
hay una en Ghana, hay un 12B, un Citroën naranja que anda dando vueltas por Dinamarca, que regala libros Bitcoin. La historia es increíble, es de un chofer de un camión de basura que aprendió de Bitcoin y que le cambió la vida, y entonces él tiene estas ganas de devolver todo lo que aprendió a la comunidad. Entonces armó este auto, lo pintó todo de naranja y anda por Dinamarca regalando libros. Eh, Así que hay un tuk-tuk en la Isla Mujeres que tiene Isa. eh, y nada, es una enorme alegría de poder llevar la educación Bitcoin a cada rincón. Hay un manifiesto, si quieren los invitamos a todos que puedan ver en la página bitcoineta.org. eh, y es un proyecto abierto, como te decía, si cualquiera tiene un vehículo y quiere dedicarse a hacer educación Bitcoin, puede avisarnos y lo sumamos a esta flota descentralizada de evangelizadores que buscan hacer un aporte educativo para cambiar el mundo. Bueno, yo el año pasado ya saqué el registro acá en Hong Kong, así que igual es chiquito Hong Kong, o sea, no, No, pero podemos poner una es, chi- hongkoneta, estaría buenísimo. es chiquito Hong Kong y la gente puede, pero sí, la verdad que habría que hacer mucho porque hay mucho shitcoin acá en Hong Kong, pero bueno, la verdad que no, yo la Bitcoineta la conocí en Europa con los chicos, con Adriel Aguilar y con Fernando, Sí, cuando fui a Riga, al Baltic Honey Badger, sí. y estuve ahí con ellos, me saqué fotos. Y bueno, y la Bitcoineta de Argentina tuve el honor de poder hacer este año en la BitConf entrevistas a Lunaticoin, a los chicos que ganaron el concurso de las esculturas, a Adrián Bernabeu, la verdad que fue una experiencia. Y el video que hago de la BitConf hago cerrando la Bitcoineta y manejando, nos vamos a Hong Kong después de la Bitcoin. Che, y bueno, explícame un poquito, porque básicamente quiero preguntarte, porque de todos los proyectos que veo, de la mayoría sé un poquito, la Bitcoineta la conocía, tu proyecto Bitcoin for Humanity, porque veo que es como el que estás más abocado, el que estás picheando más, ahora estuviste en África, contanos cómo nació y de qué se trata. Y Bitcoin for Humanity también nació en el año 2017, en pleno auge de los ICOs, donde para quienes entendíamos Bitcoin y la importancia que Bitcoin va a tener en el futuro de la humanidad, era como muy triste y muy frustrante ver cómo había tanta confusión entre Bitcoin y todo el resto de los tokens y estos procesos que se estaban haciendo, digamos, de fundraising, donde se buscaba confundir a los inversores, por ahí alejarlos del valor de Bitcoin. Entonces, esos proyectos, por ahí los más espurios, recibían un montón de atención, y los proyectos que tenían un impacto más positivo en la humanidad no tenían mucha visibilidad ni financiamiento. Entonces dijimos, bueno, tenemos una red de amigos y de acceso a los medios de comunicación, a los meetups Bitcoin. ¿Qué podemos hacer para darle visibilidad y ayudar a estos proyectos que están usando la tecnología para algo positivo para la humanidad? Y así nació Bitcoin for Humanity, que en aquel momento se llamaba Blockchain for Humanity porque, digamos, dejaba abierta la puerta si alguien quería utilizar un stablecoin o algo, digamos, que no sea meramente Bitcoin para hacer algo positivo para la humanidad. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en realidad el compromiso real de utilizar esta tecnología para el bien estaba principalmente en los bitcoiners, y por eso es que decidimos con mucho atino cambiar el nombre, y hoy estamos principalmente dedicados a apoyar las economías circulares de Bitcoin, que a mí me llenan de esperanza. No sé, aquí te muestro en la tapa del libro que escribimos sobre estas economías circulares, el subtítulo dice historias de esperanza construidas sobre el dinero soberano del futuro. Y para mí eso es como el resumen de lo que representan estas economías circulares, porque durante muchos años, seguramente a vos te pasó lo mismo, como economistas, tratando de explicarle a nuestros amigos y a nuestros familiares la importancia de Bitcoin, uno terminaba explicando mucho el colapso de Fiat, ¿no? Y cómo se viene la espiral de la muerte de los bonos, cómo los gobiernos están totalmente endeudados, cómo van a venir por la población civil a asfixiarnos en impuestos para tratar de sobrevivir con tal de no tener que achicar la estructura de gasto público.
Y eran como charlas muy bajón, ¿viste? Muchas veces después ya no te querían invitar a los cumpleaños, a la fiesta navideña. Entonces, lo que me pasó a mí es que cuando empecé a aprender las historias de las economías circulares, empezando por la del Sonte en Bitcoin Beach y después cómo este concepto se contagió y fue tomado en otros lados, es como que son historias que te llenan el corazón de esperanza, porque vos decís, pará, cuando realmente corregís el dinero, empieza a corregirse la sociedad muy rápidamente. La baja en la preferencia temporal en estas comunidades es espectacular. O sea, inmediatamente cuando se empezó a usar Bitcoin en El Salvador y también a raíz de las mejoras en la seguridad, los jóvenes dejaron de soñar con irse a vivir a Estados Unidos. Era el sueño colectivo compartido por toda la población joven que no estaba vinculado a las maras, era irse del país. Y de golpe, cuando empezaron a aparecer oportunidades, cuando empezó a aparecer el turismo, cuando empezaron a pensar en el ahorro, porque Bitcoin, al apreciarse de valor a largo plazo, vuelve a hacer que tenga sentido ahorrar. Cuando uno empieza a ahorrar, sin darse cuenta, empieza a pensar en el futuro. Cuando pensás en el futuro, de golpe querés estudiar una nueva profesión o querés aprender un nuevo idioma, querés aprender a ser profesor de surf, como pasó a muchos chicos en Bitcoin Beach, o querés abrir una tienda para atender al turismo receptivo. Entonces, cuando empezás a pensar en el mediano largo plazo, empiezan a aparecer un montón de componentes de cohesión social que estaban perdidos en el mundo fiat, que a mí me sorprendieron, yo no me lo esperaba, pero de golpe te importan más las relaciones con tus vecinos, porque no es que estás esperando que el día de mañana, si te pasa una catástrofe, te venga a ayudar el Estado, como pasó en España con la Dana, que vimos cuando hay una catástrofe natural, cuando necesitas realmente ayuda, el Estado quebrado de la actualidad no está. Entonces, ¿quiénes están? Y están tus vecinos, está tu comunidad. Pasó en Bitcoin Ekasi, el año pasado se le incendió el local al primer comercio que aceptó Bitcoin en Bitcoin Ekasi, en Sudáfrica. Y en una semana la comunidad global Bitcoiner hizo una colecta y le ayudó a recomprar sus productos para que pueda volver a activar el negocio. Había perdido toda la mercadería. Y lo mismo pasó hace un mes más o menos en Chile, en Pichilemu. Se inauguró la primera economía circular de Chile y al otro día se le quemó la casa al DJ que puso la música en la fiesta de despedida. Y bueno, los chicos ahí de la comunidad también hicieron una colecta y en 48 horas le permitieron recomprar sus equipos para volver a tener una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Bitcoin es que cuando uno empieza a entenderlo y empieza a tener sentido ahorrar, bajás la preferencia temporal y empezás a cuidar a tus vecinos, a tu familia, al medio ambiente. De golpe hay proyectos que buscan minar Bitcoin con aceite reciclado para proteger el lago de Panajachel en lago Bitcoin. Eh, en El Salvador hacen recolección de basura de las playas porque quieren asegurarse la belleza de ese destino turístico que tanta riqueza trae a toda la comunidad. Entonces, realmente cuando uno conoce las historias de las economías circulares, te terminás el libro con el corazón lleno de esperanza de que no hace falta atravesar una mega crisis de 20 años de la humanidad para entender el valor de un dinero sólido y incensurable, sino que muy rápidamente, por suerte, cuando uno empieza a usar Bitcoin, empiezan a corregirse un montón de estas falencias que tenemos hoy en la sociedad. Ah, sí, sí. Pero vos pensás que no se va a dar la crisis, o sea, porque muchos hablan de que esto que estamos viviendo ahora y en los próximos años va a ser la crisis final del fiat, que se viene la crisis final. ¿Vos creés en eso o pensás que no va a haber tal crisis final, que todo se va a seguir inflando y Bitcoin se va a empezar a meter de a poquito entre medio de todo eso? A ver, yo te cambio la pregunta. Si vos me preguntás, ¿qué debería suceder para que la humanidad continúe utilizando por milenios un dinero que los políticos pueden devaluar? Sé, ¿cuánto tiene que ser el panóptico o el control social para que la gente, en contra de su voluntad y su bienestar, continúe utilizando un dinero que cada vez es más evidente que destruye el valor y la riqueza de la población? O sea, en la historia de toda la humanidad nunca el dinero fiduciario permaneció por siempre.
siempre terminaron igual en un colapso. Entonces, vos me estás preguntando si esta va a ser la excepción, la única vez en la historia de la humanidad donde haya niveles de deuda impagables, monetizados, y que la gente no abandone su moneda. Digamos, como argentino te diría que es imposible, ¿no? O sea, en Argentina, cuanto más evidente fueron las devaluaciones y el financiamiento del déficit con emisión monetaria, más la gente rechazó esas monedas, esos pesos argentinos. Así que me parece que va a continuar sucediendo lo que pasó en toda la historia de la humanidad, que es que se va a entrar en este ciclo de devaluación y de impuesto inflacionario acelerado. Lo que es diferente en esta ocasión es que ahí, viste, en economía tenemos esto de que se llama el problema del principal y el agente, viste, cuando vos tenés a alguien que toma las decisiones, que no es el que las sufre en forma directa. Y pasa algo muy particular en el mundo, que es que todas las monedas de los países están construidas sobre el dólar. Entonces, si Estados Unidos imprime dólares para regalarle a sus bancos, a sus empresas o a sus votantes, es como que está empobreciendo y financiándose con el resto del mundo, eh, absorbiendo esa riqueza y llevándosela para su propio rancho, digamos. Entonces es una situación de un enorme desequilibrio. Estados Unidos va a imprimir todos los dólares que necesite para licuar su deuda y en ese proceso va a empobrecer a todos los habitantes del planeta. Entonces, eh, creo que sí se va a dar una crisis y va a haber un rechazo a las monedas fiduciarias, pero creo que va a ser muy, muy duro, sobre todo para los gobiernos que no lo entiendan. Me parece que hay una lucha en donde el gobierno que quiere mantener la capacidad de empobrecer a su propia población con su moneda y su devaluación, con su CBDC, es como que al mismo tiempo no puede parársele de frente al dólar, ¿no? Y decir, che, pará, ustedes nos están empobreciendo a nosotros, porque es como que si digo eso, se van a dar cuenta que yo estoy haciendo lo mismo con el Banco Central local. Así que creo que es un momento muy interesante de la humanidad. Me parece muy interesante el proceso que está viviendo Argentina, eh, donde, digamos, se está directamente atacando al gasto público y al déficit y a la emisión monetaria. Y eso está empezando, por suerte, a demostrar, digamos, los efectos de reducción de la pobreza que trae el dejar de robarle a la gente con emisión monetaria. Y espero que eso se contagie, en el sentido de que los otros países tomen lo bueno. Seguramente hay cosas que se pueden mejorar, pero hay una franqueza en el cuanto al no seguir estafando a la población con la emisión monetaria y con el financiamiento de déficit, que si sale bien, creo que va a empezar una competencia muy interesante entre países que se opongan y que tengan a la población cooptada y países que realmente se pongan del lado de la gente y se pongan a construir valor y a promover la inversión y el ahorro privado. Exacto, exacto, porque cuando vos en la economía vos te enseñan que el ahorro es igual a la inversión y la inversión es lo que trae progreso. Entonces, si la gente no está incentivada, la gente, las empresas, los agentes económicos no están incentivados a ahorrar, porque tenés una moneda que es una basura, ¿cómo va a haber inversión y cómo va a haber desarrollo? Exacto. Entonces, creo que la base para el desarrollo en la humanidad es tener una moneda dura. Y lo demuestra la historia. Los mejores momentos de la historia de la humanidad, como cuenta el libro de Seiding, fueron cuando había moneda dura. Ujú. Los mejores momentos del arte, de la arquitectura, de la ciencia y demás. Y volviendo al tema de Bitcoin for Humanity, vos plantea algo llamado liderazgo impulsado por propósitos. ¿Podés explicarnos un poquito qué significa esto en la práctica? Sí, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama Dragon Dreaming, que es como un concepto de un grupo de ideas que inventó un australiano, que dice, bueno, ¿por qué hay proyectos que se viralizan o que tienen más éxito que otros? ¿No? ¿Qué tienen esos proyectos particulares? Entonces lo empezó a estudiar y lo que se dio cuenta es que estos proyectos que sobresalían respecto a los demás tenían una característica que es que ayudaban a quienes lo estaban desarrollando, al equipo más cercano, ayudaban también, generaban un impacto positivo en su comunidad y además tenían un impacto positivo en la humanidad en general. Entonces, este tipo de proyectos
como la Bitcoineta, como las economías circulares, que generan como esta especie de win-win para toda la sociedad, ¿no? Donde uno construye algo, pero no solamente con el objetivo de beneficiarse personalmente, sino algo que además beneficia a la comunidad más cercana y también trae valor a la humanidad en general. eh, Son esos proyectos que vos decís, quiero compartir, cómo puedo ayudar, cómo puedo ser parte de esto. No todos son relacionados con Bitcoin, pero hay muchos construidos sobre Bitcoin que tienen estas características, como Bitcoin Beach, por ejemplo, que ayudó a su comunidad local y que al mismo tiempo ahora creó una red invisible que ayuda a economías circulares de todo el mundo, como lo que está haciendo Germán en Bitcoin Ekasi, que además de ayudar a su comunidad, que lo recontra necesita porque son súper pobres, también está generando este liderazgo y compartiendo las mejores prácticas y las cosas que funcionaron con todas las otras economías circulares de África. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer desde Bitcoin for Humanity. eh, Aportar nuestro granito de arena, compartir conocimientos que hemos ido recabando a lo largo de nuestra vida. Yo estoy ahora muy metido también con lo que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no? Como la producción descentralizada. Pensá que Bitcoin Beach tuvo un éxito absoluto por ser la primera economía circular y tiene un montón de turismo. Pero ahora hay cientos de economías circulares en Kenia, en Namibia, en Mozambique, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia. Bolivia está teniendo un montón de economías circulares que están naciendo. ¿Y cómo haces para tener un flujo de bitcoiners que aporten satoshis? No es tan fácil. Entonces, son estas comunidades, también la segunda generación de economías circulares del Salvador, como Berlín, como Santa Ana, como La Pirraya, como Occidente, que tienen que ponerse creativos. Entonces, la producción local es una herramienta muy potente para generar nuevos sats. Y para que los sats que entren tampoco se vayan, ¿no? Porque si uno compra productos a una multinacional extranjera y bueno, se pierde esa circularidad y esa riqueza que genera el intercambio a nivel comunitario y más local. Entonces, también desde Bitcoin for Humanity estamos haciendo un poquito nuestro aporte de compartir estas ideas, ¿no? De cómo generar valor y empleo en forma más descentralizada. Viste que el prefacio del prólogo de nuestro libro lo escribió Álvaro Di María, con el cual es un gran amigo que charlamos mucho de estas cosas filosóficas. Él es también parte de los fundadores del IFEB, del Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, y donde nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo descentralizar la gobernanza social? ¿Cómo descentralizar la producción de alimentos? ¿Cómo en un mundo agroindustrial las estructuras impositivas y políticas básicamente te tenían como un rehén, ¿no? Vos no te podías ir. Entonces, tu empresa no te la podía llevar, tu campo no te lo podía llevar, estabas obligado a pelear con las leyes locales. Ahora, en un mundo donde la mayor parte del PBI de la riqueza se crea de forma virtual, eh, si no te gustan las condiciones del contrato social que te ofrecen tus gobernantes, te vas con tu riqueza a vivir a Hong Kong o a vivir a Dubái, ¿sí? O a vivir a Paraguay, como hay tanta gente que se está yendo ahora. Entonces, o a Andorra. Entonces creo que eso está bueno porque genera como una especie de revolución pacífica, en donde uno vota con los pies y elige qué contrato social te representa. Bueno, ¿qué me estás dando y cuánto me estás cobrando por esto? Entonces, me parece que se va a dar una competencia sana, muy buena, entre los países que se preocupen por bajar su estructura administrativa, burocrática y captar al talento digital del planeta, y los que queden con el chip de la era agroindustrial, tratando de extraer la mayor cantidad de impuestos posible de la gente, poniéndoles impuestos a las herencias y a las partidas, ¿no? Y después creando muros, como hemos visto en el pasado. Y bueno, ahí se va a dar una negociación de a ver qué países atraen al talento y a la creación de valor y quiénes se pelean por extraer hasta el último centavo de los que no pueden irse. Sí, claramente. ¿Y cómo ves a Argentina posicionado en ese punto de atraer gente con todo lo? Porque, a ver, Milei lo habla
abiertamente, vengan a Argentina, los vamos a recibir y demás. ¿Ves que hay cosas activas, hay políticas activas para atraer estos talentos a Argentina? Yo, viste, tiendo a ser un optimista en la vida y veo a Argentina con ojos de gran interés, ¿no? De la primera vez en la historia moderna que se está probando hacer algo totalmente diferente, ¿no? Creo que la Argentina todavía está lejos de presentarle a un influencer o a un generador de contenido una propuesta fiscal interesante, como le presenta Dubái, por ejemplo, ¿no? Es como por el tema de la legislación global impositiva de Argentina, como que si vos te decidís mudar a Argentina, de golpe todos tus activos a nivel mundial quedan bajo la brújula impositiva de la Argentina. Entonces, eso creo que todavía hace que no sea muy interesante para el talento digital mudarse a la Argentina. Pero si continuamos en este patrón de reducción de la burocracia y de baja de impuestos, cada vez va a ser más interesante. Argentina tiene una belleza natural, una belleza cultural y una gente tan única que, bueno, siempre eso compensa por ahí el exceso de impacto impositivo que existe en la actualidad. Yo tengo esperanza de que eso baje y que cada vez atraiga más talento digital. Sí, yo creo que tarde o temprano, creo que vamos por el camino. A ver, yo tampoco, yo hablo desde afuera, ¿no? Pero veo cambios. Fui en el 2000, las últimas 3 veces que fue 2022, 2024, 2025. O 2022 era un caos. Ya 2024 lo vi un poco más estable. Este año lo vi un poquito mejor. Y bueno, pero todas esas cosas, desgraciadamente, tienen que pasar por el Congreso y hay un montón de intereses creados que a veces los políticos que están adentro de un Congreso toman decisiones en lugar de ser buenas para el país, sino para atacar al político de turno y volver al poder, Está bien, básicamente. pero cada vez más gente se va a ir a vivir a Paraguay, entonces está Sí, bien. exacto. Es que claro, es como decís vos, hoy Bitcoin, y eso lo hablábamos con Álvaro Di María el día que estuvo en el podcast, hoy Bitcoin te da esa posibilidad de votar con los pies. Hoy Claro. Bitcoin redefine el concepto de soberanía, el concepto de Estado, y los que lo empiecen a ver primero, como la vio Bukele, van a ser los que más, o como la está viendo Paraguay, van a ser los que más jugo le saquen. Y eso es re importante porque eh, imagínate lo que está pasando en la Unión Europea, ¿sí? ¿Qué es, si la gente se tiene que levantar en armas para luchar contra la legislación europea, podemos ver una guerra civil en Europa, es terrible. Mientras que la forma más evidente del colapso de la Unión Europea es que hace una década eran el 25% del PBI global y ahora son el 15%. Entonces, lo que está pasando es que se están convirtiendo en actores irrelevantes. Cada vez pierden más a su talento, cada vez pierden más a los que generan riqueza. Entonces, este arbitraje regulatorio lo que nos permite es tener una revolución del contrato social en forma pacífica y sin tener que derramar sangre. Entonces creo que es muy bueno que haya otros países que nos estén mojando la oreja de alguna forma y llevándose al talento digital, porque es lo que los políticos entienden, como dice, che, o ajustamos acá o nos quedamos sin nadie. ¿Y qué rol va a jugar Bitcoin o está jugando Bitcoin en toda esta revolución? Para mí es fundamental. O sea, aquí nosotros, viste, a veces estamos sesgados, ¿no? Y vemos todo como que arreglás el dinero y arreglás todo el mundo, que es por ahí el concepto más importante, pero yo estoy convencido de que gran parte de las crisis que vemos hoy en la actualidad son medio diseñadas para ocultar el gran quilombo de fondo, que es la crisis del dinero fiduciario y el hiperendeudamiento de los gobiernos. A mí me encantan las economías circulares porque digo que el libro nuestro, que también se aclaro que está disponible en Spotify en forma gratuita. O sea, el libro no tiene fines de lucro. Las regalías que se recaudan con los libros que se venden por Amazon, que está disponible para que lo quiera comprar, se donan a las economías circulares. Estamos imprimiendo libros en las mismas economías circulares para que ellos vendan localmente y usen esos ingresos para generar SATs para la economía circular. Y además está disponible en forma gratuita como audiolibro
porque nosotros decimos que medimos el éxito del libro en función de cuántas economías circulares inspira y no cuántas unidades se venden, ¿no? Y digo que es el regalo ideal para el tío no coiner, para el que todavía no hemos encontrado la forma de explicarle el valor de Bitcoin. Hay mucha gente, sobre todo con un perfil más de izquierda, que la parte especulativa no le interesa, ¿viste? Como el dinero es malo, no me interesa hacer una buena inversión, no me interesa la parte antisistema, creo que el Estado es fundamental y entonces cualquier cosa que atente contra el tamaño del Estado me parece malo. Pero cuando encuentran la dimensión social, que es lo que muestran las economías circulares, muchas veces es como que dice, pará, esto está ayudando hoy a las comunidades más pobres de África, no puede ser malo, esto tiene que ser bueno. Entonces, yo creo que Bitcoin y las economías circulares en particular van a empezar a jugar un rol preponderante en la sociedad del futuro. A mí me da la sensación de que no es que las economías circulares de Bitcoin son una curiosidad. Che, vamos de vacaciones, en vez de irnos a Las Vegas, vamos a El Salvador, vamos a Costa Rica, vamos a Guatemala a ver el lago Bitcoin o a Sudáfrica. Me parece para mí que es como una pequeña mirilla, como si estuviésemos mirando al futuro. Creo que las vamos a llamar economías circulares mientras estén desconectadas y cuando empiecen a conectarse, en realidad lo que van a quedar son burbujas en donde Bitcoin no es usado como moneda. Eh, Porque al ser un dinero que protege a la gente, eh, las economías circulares combinan como dos herramientas muy poderosas de desarrollo humano. Una es la circularidad del comercio. Viste que si vos tenés manzanas y yo tengo dinero y vos me vendés una manzana por $1, no es un intercambio de suma cero, porque los dos estamos ganando. Yo si te compro una manzana por $1 es porque valoro más la manzana que el dólar. Y si vos aceptás $1 por tu manzana es porque en el fondo para vos que tenés un montón de manzanas, valorás más ese dólar que te falta que la manzana esa que ya te sobraba. Entonces, imagínate esas operaciones voluntarias de comercio multiplicadas 10 o 20 veces dentro de una misma comunidad. Si yo te compro tu manzana con mis satoshis y vos usás esos satoshis para comprar el fertilizante que le pones a la manzana o pagarle al jardinero que te atiende la huerta y el jardinero se lo paga a la peluquera y la peluquera se lo compra al que vende las tijeras, generamos un montón de operaciones comerciales en donde en cada una de ellas se va generando un excedente y una riqueza. Si encima eso lo construís sobre un dinero que tiende a apreciarse en el tiempo, tenés como un efecto doble. Y eso es lo que se está viendo en las economías circulares, que se fortalecen los lazos de comercio local, al mismo tiempo que con el correr de los años, al margen de la volatilidad de corto plazo, todos tienden a hacerse más ricos, porque Bitcoin protege el ahorro de la gente. Entonces, es imposible si ustedes consideran que Bitcoin va a seguir subiendo para siempre, como explica Saylor a Laura, porque justamente la escasez y la demanda creciente hace que su precio tienda a subir, no hay forma de que las economías circulares no terminen de copar a todo el mundo. Y son un concepto además muchísimo más inclusivo del que hablábamos en el pasado. ¿Te acordás que se hablaba de las citadels, que los bitcoiners iban a estar viviendo en ciudades cerradas, amuralladas, desconectados del resto de la sociedad? Y para mí las economías circulares son como una revisión a eso, en forma muchísimo más amorosa e inclusiva, en donde justamente es los bitcoiners compartiendo el conocimiento, generando actividad económica y ayudando a elevar a toda la comunidad y aprender y a utilizar Bitcoin absolutamente a todos. Así que son un concepto de organización social y de colaboración muy innovador, construido desde la virtud y desde la abundancia, que también eso hablamos con Álvaro, que hay tanto poder y tantos intereses en mantener el status quo, ¿sí? Los que tienen la maquinita de imprimir plata y el efecto cantilión de los amigos del poder, que son los que se benefician con esta impresión, no quieren que esto cambie. Quieren que, bueno, está bien, si ahora viene Bitcoin, que esté adentro de mi ETF, estar seguro de que yo lo controlo, de que yo digo quién lo puede usar y quién no. Y las economías circulares, además, tienen otro rol que creo que es muy importante mencionar,
que es que generan un mercado peer-to-peer de compra y venta de productos donde no hace falta tener un on-ramp o off-ramp a fiat. Entonces, el día de mañana, cuando nos quieran venir a controlar en los gobiernos más autoritarios y que no entiendan el valor de Bitcoin, el control va a ser en el momento en que uno convierte Bitcoins por fiat. Si para ese momento tenemos una red de miles de comercios y de lugares donde uno puede irse a vivir o estar de vacaciones o estar una temporada pagando directamente en satoshis, la existencia de estas economías circulares hacen que la red Bitcoin sea mucho más antifrágil. Porque esto de, si Bitcoin es solo reserva de valor y no lo usamos como dinero hasta que deje de ser volátil dentro de 3 décadas, estamos en una situación de muchísima vulnerabilidad, porque cuando las papas quemen y cuando se acelere la devaluación y el abandono del dinero fiduciario, los gobiernos que lo necesitan para financiar sus ejércitos van a salir a controlarnos. Bueno, si a través de las economías circulares logramos para ese entonces tener una economía peer-to-peer muy aceitada, donde uno pueda directamente en Lightning comprar y vender entre pares, vamos a estar construyendo la antifragilidad que necesita el ecosistema para sobrevivir ese ataque que se viene en algún momento. Y para desarrollar estas economías circulares a escala, ¿cuáles son los desafíos o los impedimentos tecnológicos que hoy faltan? Bueno, fue muy interesante que el desarrollo de Lightning estuvo muy directamente relacionado con Bitcoin Beach. Ellos al principio y en varias de las economías circulares que nacieron en el 2018, 2019, 2020, empezaban con Wallets on Chain. Y cuando subieron los fees, se dieron cuenta que era imposible de manejarlas. Por eso los desarrolladores de Blink, que es una de las billeteras más usadas en las economías circulares, estuvieron 3 meses viviendo en El Salvador, en el Zonte, eh, preguntándole a la gente qué necesitaban y desarrollando la tecnología Lightning para que puedan hacer estas microtransacciones. Así que hay un gran desarrollo tecnológico. Recién hablamos de Rustock también. Yo estoy muy entusiasmado en ver cómo el ecosistema de soluciones de Rustock empieza a ofrecerle soluciones y servicios a las personas de las economías circulares. Pensá que muchos de ellos tienen SATs y necesitan por ahí arreglar la rueda del auto o comprarse una bicicleta para tener una fuente de trabajo o una cocina o algo para autoemplearse como emprendedores, pero tienen que tomar esta decisión de o vendo mis SATs o sigo acumulando SATs, pero no puedo mejorar mi calidad de vida o generar un emprendimiento. Soluciones como la de Tropicus, que permiten hacer préstamos en fiat dejando los SATs como colateral, están despertando un montón de interés en las economías circulares, porque es una forma de poner en movimiento, generar empleo y actividad económica, esa riqueza digital, ese capital digital, como le dice Saylor, que tienen acumulados los miembros de estas economías circulares. Así que eh, hay muchos desafíos. También está el desafío de muchas de estas economías circulares aún están basadas en donaciones. Muchas de ellas, casi todas, comenzaron con una donación de algún bitcoiner, filántropo, que les dijo, les regalo estos sats, pero no los conviertan a fiat, distribúyanlos entre los niños y la comunidad en sats. Y eso generó esta primera circularidad, pero bueno, el gran desafío ahora es cómo hacer estas comunidades sustentables, cómo tener un ingreso permanente de sats que no dependa de donaciones que el día de mañana pueden desaparecer y se cae toda la economía circular. Entonces ahí estamos explorando lo que decíamos, formas de producir localmente, capacitaciones en tecnología para que uno pueda o los miembros trabajar en forma remota para el exterior y cobrar sueldos en SATs. Bueno, las remesas familiares siempre ayudan un montón y hay que ponerse creativos. Se están abriendo paquetes turísticos. Ahora, por ejemplo, a fin de enero, los chicos de Bitcoin y Casi están organizando un viaje por 6 economías circulares de Sudáfrica después de la conferencia Adopting Bitcoin en Cape Town. Entonces, ese tipo de paquetes turísticos en donde un Bitcoiner puede ir con todo curado y ver cómo es
que estos pueblitos remotos en distintas partes del mundo están usando Bitcoin como medio de intercambio. Viste que muchas veces los economistas se quedan pegados en charlas eternas de si Bitcoin es moneda o no, porque si es reserva de valor o medio de intercambio. Y creo que está buenísimo ir a una economía circular y se te terminan todas las discusiones teóricas, ¿viste? O sea, claramente Bitcoin, creo que lo dice Gael García, dijo una frase que una vez me gustó mucho que dice, Bitcoin será buen dinero cuando deje de ser buena inversión. O sea, la ley de Gresham te hace que racionalmente uno prefiera gastar sus pesos o sus dólares antes que gastar sus sats. Ahora, es importante y se habla mucho en esto en las economías circulares que si un bitcoiner va de viaje a una economía circular y por comodidad o porque elige pagar con el peor dinero, paga con tarjeta de crédito, paga con fiat, para ese comercio fue un cliente fiat, no fuiste un cliente bitcoiner. Entonces por ahí los miembros de la economía circular están hace años convenciéndolo de que acepte Bitcoin en Lightning para permitir tener una red peer-to-peer de comercio y después cuando el Bitcoiner cruza el planeta para ir a visitarlo le paga con fiat. Entonces Eso sí. es muy importante también culturalmente explicarle a los Bitcoiners que toman la decisión de ir a visitar una economía circular que si vos tenés un presupuesto para esas vacaciones, para ese viaje, convertirlo a sats y gastá en sats, porque esa es la mejor forma de premiar el trabajo de los miembros de las economías circulares que tanto tiempo y educación dedican y que es como, está agarrado con alambres, depende de los bitcoiners que van y gastan sus sats y esos sats quedan circulando y generando riqueza a nivel local en la comunidad. Así que hay toda una discusión de si bien la ley de Gresham nos dice que conviene racionalmente gastar fiat, los bitcoiners que quieren contribuir a esta revolución pacífica pueden conscientemente elegir gastar sats, no los sats que le van a dejar a sus nietos, sino los sats que compraron con el No, fiat obvio. que les sobraba, eh, y ser agentes de cambio, ¿no? Proactivamente gastar los sats cuando visitan una economía circular. No, claramente. Yo soy un tipo que estoy en el medio, ¿no? Yo creo que Bitcoin hoy es una reserva de valor, pero cuando viajo a lugares, sobre todo a conferencias o lugares donde aceptan Bitcoin, yo tengo mi Satoshi que voy colectando, por eso tengo que voy colectando con Noster o que me mandan unos Satoshi después de un episodio o lo que sea. Todo eso que yo voy colectando lo voy a gastar. Cuando voy a un lugar Bitcoin, lo gasto. Claro. Lo gasto ahí. Es como que, digo, vos me lo mandaste, entonces me parece como una traición si lo pongo en cold storage y lo saco de circulación. Si vos me lo diste porque te gustó un episodio, porque te gustó lo que posteé en Noster o por X motivo, yo eso lo tengo que volver a gastar. Y bueno, ahora cuando fui a Buenos Aires en la Bitcoin me gasté todo. Y de hecho, cuando vos dijiste que habías donado el libro para Ernesto, que yo lo compré y iba para Ernesto, ya no tenía más satoshis, así que tuve que pasar USDT, ¿viste? Pero sí, no, creo que coincido completamente con vos. Y acá viene algo que te quiero preguntar. Lo nombraste dos veces y también nombraste una vez lo del ETF. ¿Qué opinión te merece toda la adopción institucional y sobre todo Michael Saylor? Porque es controversial. Ayer se metieron en mi canal los chicos de Bitcoin Cash, les mando un saludo, que me quieren, están con su retórica diciendo Sailor Moon, que no sé qué, que esto, que el otro. ¿Qué opinás vos? A ver, yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, Bitcoin es abierto y, y beneficia a quien lo utiliza. Y parte de ganar en esta carrera por la adopción es saber que en algún momento iban a entrar los grandes jugadores del planeta. Eh, no, me parece que es como parte de las reglas de juego. De hecho, lo que venimos haciendo con la BitConf, con la Bitcoineta, con Bitcoin for Humanity hace tantos años es tratar de que antes de que estos grandes fondos se queden con todos los Bitcoins, tratar de distribuir la mayor cantidad de sats entre los plebs que se pueda. Y yo creo que
de alguna forma eh, hemos sido exitosos. Hay miles y miles de personas en Latinoamérica que saben de Bitcoin por estos eventos que se han organizado, por charlas que han tenido con la Bitcoineta. Y eso, viste que en los modelos económicos, aprovecho ya que sos economista y seguramente a tu audiencia también le interesa, viste que vos tenés los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Cuando uno trata de proyectar cómo un cambio hoy generaría un impacto en esta sociedad en el futuro. Y en los modelos dinámicos hay una cosa que se llaman las condiciones iniciales, que son muy, muy importantes, que es decir, bueno, decime de dónde arrancás. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo con las economías circulares, y digo nosotros todos los bitcoiners que contribuyen o los emprendedores sociales que desde tu podcast o desde una conferencia o desde una charla con la familia o desde construir una economía circular, lo que estamos haciendo es tratando de que la gente de a pie tenga acceso a la mayor cantidad de sats posibles y eso dentro de 4 o 5 décadas va a tener un impacto enorme, porque con el efecto multiplicador que tiene Bitcoin, cuanto más distribuido estén estos sats, eh, mejor va a ser esa sociedad del futuro. La otra vez hubo una charla muy interesante con la inauguración de la economía circular de Chile, de Pichilemu, que les mando un gran abrazo a los amigos de la ONG Bitcoin Chile que están detrás de ese proyecto tan lindo, que tienen la Bitcoineta, una de las más lindas de todo el ecosistema, porque es igual a la camioneta de Scooby-Doo, hermosa, la Bitcoineta de Chile. Y ellos decían, en una pregunta, decían, pero ¿y cómo hacemos para combatir la acumulación, la centralización de los bitcoins en pocas manos? ¿Y cómo hacemos para luchar contra el avance de los CBDCs? ¿No? Como que eran las dos nubes negras ahí que planteaba Miguel en una pregunta que hizo. Y lo que decíamos en la charla es, mirá, no sé cómo vamos a salir de esas luchas. Lo que sí me queda clarísimo es que hacer economías circulares es la mejor forma de combatir ambas cosas. O sea, promover economías circulares es la mejor forma de distribuir los sats lo más posible y tener una red peer-to-peer de comercios que acepten pagos en sats en Lightning es la forma de protegernos de los CBDCs y el abuso que van a intentar someternos. Entonces, eh, creo que más que perder mucho el tiempo pensando en si estoy a favor o no de un movimiento que es inevitable, tiendo más a pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer de nuestro lado? ¿Cómo podemos contribuir para balancear la pelea? ¿No? Y bueno, promover economías circulares, generar comercio descentralizado, peer-to-peer, en Lightning entre usuarios, es la forma de defender al ecosistema y defender a la población. Así que me parece que, y la otra cosa que me parece muy importante es convencer a nuestros políticos de que metan Bitcoin en nuestros fondos de pensión. O sea, ya sea a través de BlackRock, a través de un ETF, de acciones de MicroStrategy, como sea. A mí lo que me preocupa es que no veo exposición a Bitcoin en ninguno de los fondos de pensiones de Latinoamérica. Entonces se habla mucho de la pirámide poblacional, de la necesidad de la inmigración masiva, de cómo prevenir el envejecimiento de la población. Y bueno, tenemos una herramienta súper poderosa que es poner parte de esos fondos de pensiones en Bitcoin, que resuelve parte del problema, por ahí no todo, pero una parte, y bueno, eso sería un buen aporte de estos ETFs o estos fondos institucionales, Claro. si en vez de que estén en 3 family offices que se lo acumulan todo, estén distribuidos entre miles de pensionados o millones de pensionados de toda la región. Sí, yo creo que los ETFs, no sé, pero los Sailor tiene ese plan, ¿no? Crear su maquinaria para poder tomar plata, ponerla en Bitcoin y que eso se aprecie con el correr del tiempo. De hecho, igual no hay ningún fondo de pensión en ningún lugar del mundo que use Bitcoin. De hecho, hay solamente, lo que escuché, hay uno en Australia Hay un par que en hablé Estados con el Unidos, hay un chico. par en Estados Unidos. De hecho, Ah, justamente eso a mí me pone aún peor, porque digo, no tienen que ponerse creativos, es solamente copiar lo que están haciendo en Estados Unidos. Hay varios fondos de claro. pensión que ya tienen Bitcoin y varias endowments de universidades. O sea, Bitcoin ya está llegando a través de los ETF, sobre todo de las acciones de MicroStrategy, a estos fondos de pensión.
lo necesitamos ya. Fidelity lo incluyó también. Nada, necesitamos copiarlo. Y eso es un poco lo que estamos también Sí, queriendo promover desde el IFEB, ¿no? Como promover las discusiones económicas y filosóficas en español para tratar de darles herramientas más teóricas o académicas a nuestros gobernantes para que claro. puedan avanzar en forma más directa en esta línea. Claro, sí, porque eso es la clave. Ayer hablaba casualmente con un chico, con Alexandre Laizet de Capital B, y el tema era ese. Él desde, obviamente, su punto de vista corporativo, ¿no? Cómo convencer a los inversores que pongan plata en una tesorera, y también la educación de cómo convencer a los políticos o a los que manejan los fondos de pensión, bueno, que en Argentina es el Estado, en que hay que ponerlo ahí y no dejar que se derrita, porque si no, vamos a seguir teniendo el problema porque parece que en Argentina los jubilados hoy creo que hoy es martes, no, mañana miércoles viene otra protesta de los jubilados y parece que los jubilados se empobrecieron ahora cuando es algo que es endémico. Y hoy tenemos esta solución que es Bitcoin, donde podés poner los fondos de pensión, dinero que va a ir a parar ahí y que se va a apreciar conforme pase el tiempo. Y bueno, pero por otro lado decimos, bueno, que acá tomo lo que decís vos, no podemos parar a Saylor, no podemos parar a BlackRock, no podemos esperar a que los gobernantes pongan el dinero de las pensiones en Bitcoin. Lo que tenemos que hacer es educar nosotros a la gente, decir, hacelo vos, es individual. Yo el otro día Economías decía, porque el circulares, otro, construyamos economías exactamente, circulares. exactamente, yo el otro día decía casualmente, no sé en qué, en Instagram vi que todavía la gente piensa que está tarde para Bitcoin. En Instagram había habido unos pibes que decían que JP Morgan tenía 300.000 Bitcoin. Es todo chamullo. Lo que tiene JP Morgan es ETF y ni siquiera son equivalentes a 300.000 Bitcoin. O sea que no tiene Bitcoin, tiene exposición. Y yo lo que le decía a la gente, fíjate lo temprano que estamos, que si hoy compras vos 1000 satoshis, ya tenés más Bitcoin que JP Morgan. Ya tenés más Bitcoin que un montón de países a nivel mundial. Así que fíjate lo temprano que estamos y creo que la educación es lo más importante. Y hablando del libro y de Bitcoin for Humanity, ¿cómo trabajan con las economías circulares? ¿Ustedes van a un lugar, explican cómo es, o tratan de capacitar a la gente, o tratan de que el libro inspire en nueva gente que los contacte a ustedes y empiece una economía circular? ¿Cómo es la operatoria? Tenemos varias formas. Por un lado, sí, tenemos un canal de YouTube de Bitcoin for Humanity, donde entrevistamos a todos estos proyectos para darles visibilidad, parecido a lo que haces vos. Así comenzamos, así conocimos estas historias. Después de ahí surgió el libro, y de vuelta tratamos de hacerlo que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Los que lo quieren comprar lo pueden comprar, los que no lo pueden escuchar gratis. De hecho, los chicos de Chile se inspiraron mucho en haber leído el libro el año pasado para tomar la decisión de hacer esta economía circular. Así que es una enorme satisfacción cuando alguien te dice, che, no sabía cómo hacerlo, leí tu libro y nos dio un montón de ideas. Nos hace muy felices. También, por ejemplo, para los chicos del Sonte, hemos dado un curso para los líderes del Sonte de liderazgo, de ecoliderazgo y Dragon Dreaming, de esto que hablábamos recién, de cómo liderar desde la virtud, porque estas economías circulares están teniendo un montón de visibilidad, ¿viste? Entonces también lo que les intentamos decir es, tienen una enorme responsabilidad. Imagínate si el líder de una economía circular después tira basura en la arena, tira basura, plásticos en el mar, o es un mal tipo que engaña a su comunidad. eh, Tenemos que liderar desde la virtud. Es tan difícil esta pelea que estamos luchando. Hay tantos intereses para mantener el status quo del sistema fiduciario que tenemos que asegurarnos de sacar la versión de nosotros mismos, ¿no? Y, y ahora, como novedad, que te lo puedo contar, no mucha gente lo sabe, es que dado lo que está pasando en África con la adopción de cientos de economías circulares en todo el continente, hemos decidido hacer un nuevo libro, pero este dedicado 100% a las economías circulares de África, que tienen una dinámica diferente, que tienen características muy particulares y donde se necesita Bitcoin en forma desesperada. Así que estamos muy felices haciendo entrevistas, conociendo los proyectos y encontrando esas historias tan inspiradoras
eh, desde el continente más antiguo y uno de los más sufridos y más olvidados por el sistema fiat, ¿no? Entonces, en donde la adopción de Bitcoin está teniendo una velocidad y un impacto espectacular. Sí, no, a mí me encanta ver cómo la vida se abre camino, cómo los africanos, te decía, a mí me gusta tener siempre a los chicos de África, entrevistarlos porque ves cómo se las arreglan con Sí. muy poquito, capaz que con una donación de Geyser Fund de nada, que se lo donan un par de bitcoiners anónimos y ya se organizan su comunidad, ya empiezan a enseñarle a la gente, ya acá tenía notado que habían traducido el libro de Bitcoin Babies, que también le hice una nota al chico de Bitcoin Babies cuando estaba en Argentina, y todo cómo se las arreglan, que tienen esa también. Creo que es algo inherente a esos lugares, esas regiones como Latinoamérica y África, que siempre tratamos de buscar una vuelta, siempre tratamos de buscar una solución, porque si esperás que el político de turno te ayude, estás muerto. Entonces, Sí, siempre buscamos una vuelta. donde más ha fracasado el dinero fiduciario es donde más la gente se toma el trabajo de aprender Bitcoin. Los beneficios de Bitcoin son tan evidentes. Nosotros ahora, viste que otra cosa que hicimos fue que ampliamos este libro. Este tiene 5 historias, ¿no? Las 5 economías seculares que comenzaron, o con las que nosotros tuvimos contacto, pero después hay otras, al margen de las africanas, que van a tener su propio libro, que también necesitaban ser contadas. Entonces empezamos a sacar ediciones especiales. Por ejemplo, en Indonesia, tú puedes comprar este libro que tiene un capítulo extra que cuenta la historia de Bitcoin Indonesia, que es impresionante la historia de Bitcoin Indonesia. Después también va a estar disponible en Spotify. Ahora estamos terminando la historia de Motive Perú, que es la economía circular de Perú, que la lidera ahí Valentín Popescu, un amigo rumano que vive en Perú. Y él, por ejemplo, nos contaba cómo a las mujeres de Machu Picchu les enseñaron a usar Lightning en una billetera que estaba en inglés, cuando las mujeres no hablaban ni español. O sea, les enseñaron en quechua a utilizar Lightning y las mujeres, sin entender lo que decían los botones de la aplicación, se aprendieron qué botoncitos tenían que tocar para cobrar y para enviar. Y hoy están recibiendo pagos por sus artesanías en Lightning sin hablar español, usando una billetera en inglés, eh, sin ningún problema. Entonces, esas historias creo que también cuando alguien te dice, no, Bitcoin es muy complicado, no es para mí, digo, mira, una mujer analfabeta que no sabe hablar español lo está usando en Machu Picchu, dale que vos podés también. Claro. Claro, a mí me pasó cuando me escuché la historia de los chicos de Bolivia de Bitcoin Research, que hicieron el white paper en braille y les enseñaban Tremendo. a los ciegos a usar Bitcoin, y que él le decía, cuando llegue a su casa, le pídale a su hijo, a su hija, y el cieguito le decía, no, no, yo lo voy a hacer solo. Esas cosas son increíbles, porque ves el impacto que Bitcoin tiene, y que para el mainstream, y el que no conoce y el que no sabe, que Bitcoin es para los estafadores, para los narcotraficantes, para los que evaden impuestos. Y fíjate cómo cuando conoces esta historia decís que Bitcoin es para la humanidad, Bitcoin for Humanity. Y nada, me imagino las historias que tendrán. Y bueno, sí, yo tengo pendiente leer el libro, pero ahora que me decís que está en Spotify, lo voy a escuchar, es más fácil, porque Claro. puedo escuchar cuando voy al gimnasio, cuando voy caminando al supermercado, o cuando estoy en la oficina, que no puedo estar leyendo el libro. Ahora estoy leyendo el libro de Adrián Bernabeu, pero el otro ya me lo pude ir escuchando en Spotify. Un golazo. Y bueno, y hablame un poquito de IFEB, porque me gustó esto de que es un instituto de filosofía y de educación y de Bitcoin, que es un think tank, como se le dice, que se piensa sobre Bitcoin, y es fabuloso porque no hay de estos tipos a nivel mundial. Sí, surgió la idea un poco después de leer el libro de Álvaro, La filosofía de Bitcoin, que básicamente nos invita a pensar qué tipo de sociedad o de gobiernos necesitamos y queremos tener a futuro, ¿no? Como que Bitcoin
cambia un poco las reglas de juego. ¿Viste? Álvaro siempre dice que Bitcoin es como la pólvora, que si alguien en el pasado dijo, mirá que con este polvito negro tus murallas ya no van a tener sentido y toda tu caballería va a ser irrelevante, el que no creyó en esa tecnología hoy ya no existe más, ¿no? Desapareció de los libros de historia. Como que es este tipo de innovación en donde el que no la entiende queda fuera del sistema. Y, y entonces lo que decíamos es, bueno, qué importante es que nuestros políticos lo entiendan lo antes posible. No es lo mismo que metamos Bitcoin en las pensiones de Latinoamérica este año que dentro de 10 años. El futuro de esos jubilados y de esos países va a ser completamente diferente. Entonces, como que hay un sentido de urgencia y donde no podemos esperar a que nuestros políticos que no fueron elegidos por sus capacidades de innovación o su decisión de construir una sociedad mejor, eh, tomen ese tipo de decisiones audaces. También hay una cosa muy perversa que se da, que viste que muchas veces los políticos se cuidan más de no mandarse una cagada que de mandarse un acierto. Como que no tienen mucho para ganar si les va bien, pero todo para perder si les llegan a errar. Entonces, eh, lo que dijimos desde el IFE, que es un proyecto también sin fines de lucro de unos amigos por el mundo, que dijimos, bueno, ¿cómo podemos generar papers académicos que después puedan ser citados o utilizados por nuestros gobernantes? Porque gran parte del conocimiento bitcoiner hoy está en podcast, está en canales de YouTube. Imagínate si tiene que haber una discusión en un parlamento para incluir Bitcoin en los fondos de pensión y le diga, miren en el minuto 48 del pod de Lunaticoin o de Bitcoin Libertarian lo que dicen. Como que nosotros vemos el mundo así, pero nuestros gobernantes necesitan citar un paper, tener un documento escrito, poder tenerlo impreso en una fotocopiadora, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, generemos un espacio que facilite la creación de este contenido en español. Entonces, hace unos meses hicimos un concurso de papers muy interesantes, están disponibles en la página del IFEB para los que lo quieran ver. Eh, y al mismo tiempo es una invitación a que si vos querés hablar de filosofía o de filosofía política, si vos tenés alguna opinión sobre cómo te gustaría que tu país sea gobernado en el futuro, no tenés que ser un filósofo, no tenés que haber estudiado ciencia política para poder dar tu opinión, ¿no? Como que en la antigüedad se juntaban todos en una plaza a discutir qué tipo de forma de gobierno y estructura queríamos tener. Y a mí lo que me pasó es que yo pensaba que la filosofía política era algo que se estudiaba en el primer año del CBC de la universidad y nunca más, ¿viste? Como que era algo de cultura general que por ahí te servía en una discusión en una mesa navideña. Y hoy lo que pienso es diferente, pienso que eh, es algo que se discute o se rediscute cada 300, 400 años. Entonces, lo teníamos medio olvidado, pero que está junto con Bitcoin y esta herramienta de empoderamiento social que nos da en relación a nuestros gobernantes, es el momento de revolver el avispero, ¿viste? De decirle a la gente, che, ¿y vos cómo te gustaría que sea el gobierno ideal de tu país en el futuro? Y no importa de qué trabajás o qué formación tenés, con que hayas leído un par de libros de la escuela austríaca o un par de podcasts bitcoiners, ya probablemente tenés una idea muchísimo más acabada y clara que todos los abogados que están hoy en el Senado de nuestros países. Así que como que también el IFEB es un espacio de reflexión y de invitación a todo el mundo a que se involucre, a que no esperen que alguien vaya a resolver el futuro de nuestros países por nosotros, sino que es muy importante que todos nos involucremos a dar nuestra opinión y a hablar sobre el tema. Espectacular. Bueno, después te voy a escribir por privado para ver cómo se puede participar, Por porque la verdad que es supuesto. una iniciativa que me encanta. Dale. Eh, a ver, yo estuve en la universidad, estuve en la investigación y demás, y bueno, uno hacía las cosas porque tenía que hacerlas, pero no te apasionaba nada, pero Bitcoin, yo estoy hablando las 24 horas del día del Bitcoin, así que estoy todo el día estudiando Bitcoin, estoy tratando de ver cómo el mundo puede hiperbitcoinizarse, entonces, qué mejor que discutirlo y qué mejor que, a ver, a mí me encantaría que en algún congreso o alguna tesis citen el minuto tanto de mi podcast, pero bueno, sí, dejarlo en escrito y de forma más formal es
es mucho más importante. Así que nada, después te voy a hablar por privado Dale. y para ver cómo se puede participar en eso, que está espectacular. Así que bueno, Gaku, hemos cubierto creo que gran parte de lo que quería cubrir. La verdad que es espectacular el proyecto, todas las cosas que estás haciendo y bueno, algo más para agregar de las economías circulares, algún caso que te haya tocado más o algún lugar, alguna economía que esté saliendo ahora para compartir con la audiencia. Mira, la invitación es a todos en la audiencia que visiten las economías circulares, que conozcan más a través del libro o escuchar las entrevistas de tu canal o de otros canales. Son los proyectos de adopción de Bitcoin más lindos y más humanos que yo he tenido la posibilidad de conocer. Los invito a visitar estas economías circulares, a gastar en sats cuando los visiten. eh, Sigan de cerca lo que está pasando en África, que es increíble. Es un continente olvidado y abandonado por la corrupción fiat que, que está encontrando en Bitcoin una herramienta de empoderamiento. Está clarísimo que Bitcoin no es el objetivo final. Bitcoin es una herramienta de empoderamiento social y de crecimiento económico y de ahorro y de inversión, como hablábamos, para soñar un futuro mejor y al mismo tiempo te da la herramienta para poder construirlo. Eh, Hay miles de casos en Kenia, están utilizando la recolección de residuos y waste management, donde les pagan en sats a las personas que hacen ese reciclado, justamente para estimular y alinear los incentivos ecológicos con los incentivos económicos. En Panajachel, en Lago Bitcoin, están recolectando aceite de cocina para minar con un motor diésel modificado y generan electricidad que con esos sats pagan la recolección de nuevo aceite, que era un gran problema de contaminación en el lago. Eh, hay hay un montón de grupos de mujeres que estaban en África por la cultura, digamos, de sometimiento de la mujer dentro del matrimonio, muy apagadas, que ya estaremos contando en el próximo libro de cómo estas mujeres, después de tener un empleo, de poder entender sobre Bitcoin y tener sus primeros sats como ahorro, digamos, se transforma su relación de poder respecto a sus maridos y tanto que se habla del patriarcado y de cómo generar una sociedad más justa donde las mujeres y los hombres estén en igualdad de condiciones. Yo he visto más eh, empoderamiento femenino a través de Bitcoin que de cualquier otro tipo de herramienta o protesta o reclamo social que haya visto. Así que es una herramienta. Bitcoin, te corto, Bitcoin Dada, seguramente estás Bitcoin Dada es hablando. espectacular ese proyecto también, el que pueda conocerlo o investigar más, es interesantísimo lo que están haciendo, enfocado a la adopción de mujeres. Eh, Así que es increíble lo que está pasando en África. Los invito a visitar la conferencia que se hace a fin de enero en Bitcoin Ekasi, el tour por las economías circulares que Iván estará haciendo también como parte del próximo libro. El coautor de nuestro libro va a estar haciendo ese viaje. Y nada, invitados todos a seguir nuestro canal de YouTube, nuestras redes ahí de Bitcoin for Humanity. Estamos haciendo nuestro aporte, nuestro granito de arena para darle más visibilidad a estos proyectos Bitcoin que tanto impacto positivo traen a la humanidad. Sí, también para que quiera conocer también los proyectos de África, mi canal en inglés, Libertarian BTC, que es en inglés, me van a escuchar hablar en inglés al estilo Carlitos Tevez, porque pese a que hace 10 años que vivo afuera del país, estudié inglés toda la vida, no me puedo sacar el acento argento y el inglés tipo Carlitos Tevez, pero bueno, es lo que hay y le estoy dando muchísima visibilidad a los chicos de África. Hoy casualmente ya se debe haber subido porque estaba programado el capítulo con los chicos de Nigeria, con Bitcoin Pidgin, Bitcoin Anambra. Es un proyecto espectacular, así que vayan, va a estar muy bueno. Y nada, sí, voy a seguir con el podcast. La idea mía el año que viene es al menos tener un episodio por día en español, eso es fácil de conseguir, y un episodio por día en inglés.
así que junto con otras cositas para seguir educando sobre Bitcoin. Y para cerrar, 2 preguntitas más. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Me imagino la respuesta, pero te la tengo que hacer igual. Yo lo veo naranja, lo veo lleno de esperanza y de alegría. Me parece que es un dinero justo que beneficia a la población civil del planeta y por eso es que hay tanto por hacer, ¿no? Y después de tantos años uno se sigue preguntando cómo puedo aportar, cómo puedo contribuir a esta revolución. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de codear un futuro mejor. Así que, y depende de nosotros, ¿no? Del involucramiento tuyo, mío y de todos los que están escuchando esta charla. Así que una invitación a que sabemos que a la larga Bitcoin tiene enormes chances de ganar, porque es una tecnología que beneficia a la población, pero que al mismo tiempo necesita toda nuestra ayuda y que si logramos acelerar el proceso de adopción de las personas de a pie, vamos a estar construyendo un futuro muchísimo más justo y equitativo de aquí a unas décadas. Así que todo este esfuerzo está bien, más que merecido y más que vale la pena, porque realmente vamos a estar cambiando el futuro de la humanidad. Exacto. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Yo le diría muchas gracias por esta tecnología que nos ha dado. Y lo que yo digo a veces es que Satoshi no construyó Bitcoin porque estaba enamorado de Bitcoin. Construyó Bitcoin porque quería tener un impacto en la humanidad y en la forma que las relaciones de poder se distribuyen entre los gobiernos centrales y la población. Y creo que lo mejor que podemos hacer para agradecerle a Satoshi por esta tecnología que nos ha dado es continuar con su legado, continuar utilizando esta tecnología para mejorar y empoderar a nuestras comunidades, que es lo que estamos intentando hacer con las economías circulares. Exactamente. Bueno, Gaku, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ya dijiste los canales por donde te pueden seguir, pero repetilos. Bitcoin for Humanity, B4-Humanity es en X, Gabriel Kurman, y Bitcoin for Humanity es en la página web y el canal de YouTube. Bueno, igualmente vamos a estar dejando todo abajo para cuando editemos y lo subamos a YouTube, para que la gente se contacte y bueno, sigan este maravilloso proyecto. Muchas Yo gracias. también me voy a adentrar un poquito más en el proyecto, así que bueno, Gaku, te agradezco mucho, que tengas un gran día y estamos Un hablando. placer, un abrazo grande, Chofer. Chau, chau, y chau, y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales. Como digo siempre, nosotros no queremos donaciones, no queremos Satoshi, no queremos fiat. Lo único que queremos es que nos ayudes con un like, compartiendo el episodio, a pintar el planeta de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.